Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y todos nosotros sabemos el tipo de deseo que un bebé tiene por esa leche, ¿no? Y nos exhorta a que tengamos esos deseos. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a un lenguaje de imperativo cuando se trata de deseos. Normalmente nosotros no venimos a decirle al alma, ten hambre, sino que tenemos hambre y vamos y comemos y lo disfrutamos. Pero que Dios tenga que decirnos que deseemos su palabra. Se supone que entonces no es algo que debemos esperar que brote cuando sea, sino algo que debemos procurar. Procurar la sed y el hambre por la palabra de Dios. Y ver que nuestra salud espiritual no está bien si no la deseamos así. Ayer hacíamos referencia en la charla de la noche en cómo el hombre es capaz de echar tras sus espaldas las palabras de Dios. Y hacíamos referencia a ese pasaje de Zacarías capítulo 7. Y es impresionante, pues, mientras la Biblia habla del perdón de Dios, describiéndolo con una frase como que Él echa todas nuestras transgresiones tras sus espaldas, también habla que nosotros tomamos sus palabras y las echamos a sus espaldas, a nuestras espaldas. Él echa nuestros pecados a sus espaldas, nosotros su palabra. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cuando lo que nosotros teníamos es que mirar con ansiedad el recibir el maná del cielo para alimentar nuestras almas. Escuchen estas palabras del profeta Jeremías en Jeremías 32, 33 y 34. El Señor hablando a su pueblo le dice: ellos me dieron la espalda y no el rostro. Aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. O sea, cómo aún los líderes mismos del pueblo de Dios pusieron tras sus espaldas las palabras del Señor y dicen: ustedes ponen mi nombre en ese lugar y lo que ustedes establecen son sus ídolos. Y me dieron la espalda y no el rostro. Y a veces nosotros nos enfrascamos en tantas actividades que sufrimos y padecemos del síndrome de Marta, ¿no es así? Y no nos sentamos a los pies del Señor como María. Y la buena parte la echamos a un lado por las cosas secundarias. De manera que nos conviene a nosotros revisar textos como ese de Jeremías, al que hacía referencia en Zacarías capítulo 7. Declaraciones que nos dejan ver claramente que el hombre es capaz de darle las espaldas a Dios y menospreciar su palabra. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando de ti y de mí. Nosotros podemos menospreciar la palabra de Dios. Y el haber tenido aprecio ayer no significa que hoy vamos a tener aprecio por ella. Y por eso esa necesidad de exponernos continuamente a esas exhortaciones bíblicas que nos atraen a la palabra de Dios. El título asignado a esta sesión asume algo: regresando a la palabra. Ese título asume algo. Yo no he hablado del título con mis hermanos para que me expliquen la racional que hubo tras la decisión de este título. Pero de alguna manera este título dice que ha habido un alejamiento de la palabra. De alguna manera este título dice que hemos descuidado la palabra, que de alguna manera hemos dejado de dar la importancia a la palabra que ella se merece. Podemos andar con ella abajo del brazo, en nuestros celulares o iPads, como sea, y eso no necesariamente garantiza que la estamos usando. Yo me veo a mí mismo caminando con mis audífonos en mis oídos
y con mi teléfono, con las grabaciones en audio, dramatizaciones de las Escrituras. ¿Qué toca hoy en el calendario de la lectura bíblica? Primero de Crónicas, capítulo 23. Vamos a poner el celular, primero de Crónicas 23, primero de Pedro, capítulo 4. Eso tocaba en el día de hoy, en la lectura. Y yo puedo poner mis audífonos y oír esa dramatización y pasar 1000 ideas por mi cabeza al momento que estoy escuchando la palabra de Dios. Y nos puede pasar al mismo tiempo que la leemos. Es tan fácil tener la palabra y no tenerla al mismo tiempo. Tenerla en todas las versiones que nosotros anhelemos tener, comparar versiones y no apropiarnos de su contenido, no tener esa voz de Dios transformándonos en el interior. Y entonces también me llama la atención que este tema no se puso anoche. Se pone hoy en la mañana, donde no está abierta en general al público, sino que es más para pastores y líderes, y nos llaman a que regresemos a la palabra. No, tiene que haber un error, hermano Carlos, Cuauhtémoc, tiene que haber algún error. Sin embargo, yo quisiera que fuéramos en esta mañana a una epístola para pastores y que fuéramos a segunda a Timoteo y que allí encontremos entonces que el gran apóstol Pablo le dijo a este pastor. Y en ese texto que vamos a estar viendo, tan conocido de la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículos 15 en adelante, yo quiero que nosotros reflexionemos en el hecho de cómo hemos sido salvos por la palabra, cómo debemos ser sustentados por la palabra y cómo nosotros debemos estar sirviendo con la palabra. Y son 3 S para que podamos tratar de aprendérnoslo: salvos por la palabra, sustentados por la palabra y sirviendo con la palabra. Y lo primero es que somos salvos por la palabra. Pero vamos a leer nuestro texto en 2 Timoteo 3:15. Dice: tú, sin embargo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y antes de hacer referencia al texto de manera particular en este pasaje, permítame decir algo en sentido general. Este es un texto muy conocido, muy familiar, tan familiar que muchas veces podemos perder de vista algunas de las cosas que aquí se nos mencionan. Uno esperaría estas palabras como parte de un material para discipulado de nuevos creyentes. Pero no se encuentran en un manual de discipulado para principiantes. Es a Timoteo. De todas las personas a quienes Pablo le pudo haber dicho esto, a todas las iglesias a quienes les pudo enviar un contenido así, se lo dice a su enviado apostólico Timoteo. No se trata de una instrucción de maestro-discípulo, más que como una enseñanza de un pastor mentor hacia aquel que es también pastor. Y está hablando en estos términos de la palabra de Dios. Es interesante. Estos versículos ni siquiera aparecen en la primera de las 2 cartas de Pablo a Timoteo. Aparece en la segunda. Y digo, eso tiene significado porque obviamente la segunda se escribió después que la primera. Y no solo esto, la segunda se escribió cuando Pablo estaba a punto de partir de este mundo para ir a la gloria. O sea que está diciendo prácticamente sus últimas palabras. Y uno, cuando dice sus últimas palabras, no habla de fútbol y béisbol.
uno habla de las cosas más importantes de la vida. Y Pablo está haciendo esto, enviando estas palabras a un Timoteo que es mucho más maduro que antes. Y a ese Timoteo le dice que él desde su juventud y niñez conoció la palabra de Dios y qué es la palabra de Dios y lo que esa palabra de Dios hace. Interesante. Timoteo, es necesario regresar a la palabra y regresar a la palabra y regresar a la palabra. ¿Acaso no sabía Timoteo que las escrituras son la palabra de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que él lo sabía. Y yo creo que también los organizadores de este evento sabían que tú también crees que la escritura es la palabra de Dios. Pero necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos ser exhortados a regresar a la palabra de Dios. Esta declaración que Pablo da acerca de las escrituras se nos aplica, hermanos, tanto a nivel personal como a nivel ministerial. Se nos aplica a nuestras vidas. Nosotros como pastores también necesitamos recordar esta verdad. Y lo que dijo Ligon Duncan en una conferencia pastoral este año es relevante para todos nosotros. El aire que nosotros respiramos todos los días es tóxico. Tóxico en cuanto a lo que es contrario a la palabra de Dios. Y nosotros nos somos afectados en nuestro diario vivir. Y necesitamos por eso ser recordados de ir a la palabra de Dios. El aire tóxico que respiramos nos aleja de Dios y de su palabra. Y debemos mantenernos regresando para vivir a flote. Porque el mundo no es favorable al trabajo que estamos realizando continuamente en nuestras iglesias. El mundo lo que hace es apartarnos de las cosas serias. Quitarnos la vista de la eternidad y ponerla en las cosas temporales. Y es viendo nosotros el brochure divino de lo que es el cielo, que nosotros vamos a ser animados a poder alimentar nuestra esperanza celestial y ayudar a los demás a quienes ministramos para que también pongan su vista en la gloria. De manera que sí necesitamos recordar que debemos regresar a la palabra de Dios. Porque si el diablo logra que nosotros perdamos nuestra confianza en la palabra, él habrá tomado un gran terreno en el campo de batalla. Y empezaremos a hablar más de psicología. Empezaremos a hablar más de nuestros propios consejos personales, de nuestras experiencias, por lo que yo he vivido. Pero ¿qué es lo que necesita el pueblo? ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Las experiencias de los hombres o la palabra de Dios? Yo recuerdo al apóstol Pedro. La verdad, díganme, si a ustedes no les hubiera gustado estar allí en el monte el día de la transfiguración. Eso debió ser impresionante, espectacular. Pero cuando él escribe segunda de Pedro, capítulo 1, él dice, hermanos, yo hubiera podido ponerme a hablar si yo quiero de la experiencia que yo tuve en el monte de la transfiguración. Pero nosotros tenemos una antorcha que arde en un lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos, que es la palabra de Dios. O sea, si Pedro, que experimentó eso, no usó su experiencia, sino la palabra, y exhortó a los hermanos a usar la palabra, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es la palabra lo que necesitamos. No podemos predicar, ni enseñar, ni aconsejar lo que no creemos. Tenemos que abrazar la palabra de Dios. Y es por esto que debemos, antes que nada, hacer un uso de las Escrituras para el cuidado de nuestra propia alma. Dice por eso el apóstol, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Cuando tú te estés cuidando, tú vas a cuidar tu salvación y estarás cuidando la salvación de quienes tú ministras. Ese cuidado de nosotros implica el mantenernos creyendo y utilizando las palabras de vida que salieron de la boca del Señor. Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, él dice Pablo. Persiste, regresando a la palabra, regresando a la palabra. Pablo no estaba insultando la inteligencia de su pupilo. Pero
no pudiéramos hablar de temas más profundos y traer a alguien de República Dominicana para que nos hable de que hay que regresar a la palabra. Los organizadores no hicieron un insulto a vuestra inteligencia. Los organizadores están simplemente reflejando este espíritu del apóstol Pablo, que refleja aquí la necesidad que tenemos de apegarnos a la palabra de Dios. Y yo no puedo traer nada mejor que no sea de la palabra de Dios. De manera, hermanos, que no se trata solamente de si las personas pueden decir que tú has sido un hombre del libro. Se trata de si pueden decir que hoy tú eres un hombre del libro. Hoy eres un hombre del libro, hoy. No importa cuántos años tú tengas ministrando como pastor. ¿Qué tú estás utilizando como tu herramienta de trabajo? Pablo también le dice, sabiendo de quiénes has aprendido. Timoteo, recuerda de quién tú aprendiste esto. Y le habla en la epístola de su madre y de su abuela. Lo que le está diciendo es, la gente que verdaderamente te ama, son personas que te han llevado a la palabra de Dios. La gente que te quiere, te enseñará la Biblia. Una de las grandes tristezas que los padres experimentan con sus hijos es verles muchas veces dar más importancia a lo que profesores y hasta desconocidos les dicen acerca de los asuntos más importantes de la vida, ¿no es así? Y uno ver cómo prefieren cosas que vienen de personas que realmente no tienen ningún interés en sus almas y menosprecian las palabras de aquellos que han dedicado sus vidas por ellos. Pues, Timoteo, no te olvides lo que tu abuela y tu madre te enseñaron. No importa cuánto tiempo tú hayas servido al Señor. No importa que tú seas un delegado apostólico del apóstol Pablo. Mantente apegado a la palabra de Dios. No olvides que has aprendido de las Escrituras por las personas más interesadas en el bienestar de tu alma. Y este es un hombre hecho y derecho que estaba en la necesidad, como tú y como yo, de ser recordados del lugar preeminente que la Escritura debe tener en nuestras vidas. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué Biblia tenía Timoteo? El Antiguo Testamento. Timoteo tenía el Antiguo Testamento. No es natural que nosotros cuando queremos leer de Cristo vamos a los evangelios. No es natural. Pero la verdad es que las epístolas están llenas de Cristo. Pablo, a manera doctrinal, enseñando a las iglesias, están llenas de Cristo y del significado de su muerte. Pero lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, Timoteo, el Antiguo Testamento que tú tienes, porque no tenía el privilegio que nosotros tenemos de tener el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que tú tienes, ese Antiguo Testamento te muestra la salvación que es en Cristo Jesús por medio de la fe. ¡Qué impresionante! ¿No nos hace estar un poco más orgullosos del Antiguo Testamento? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Una frase que enseña lo que la Escritura es. Pero Pablo también le dice cuál es el propósito de las Escrituras. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué logra esa palabra? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces, estar aquí para regresar a la palabra, para poder tener eso en nuestras vidas, vale la pena. Entonces, vemos cómo lo expresado por Pablo con respecto al poder salvador de la palabra está en el contexto de la exhortación que él da a Timoteo sobre el uso personal y ministerial que él debe dar a la palabra de Dios. Y eso también me llama la atención. O sea, él va a decirle, Timoteo, usa la palabra para que te pueda sustentar. Timoteo es un hombre salvo. Pero él le recuerda que es la palabra que puede salvar. Es la palabra que te salvó a ti. Para que nosotros sepamos el tipo de herramienta con la que estamos tratando.
el tipo de herramienta que tenemos en nuestras manos. Ustedes han visto seguro de estas sierras eléctricas poderosas que hay hoy en día, ¿no? Usted se imagina a un niño de 4 años, o con el mío, el más pequeño de 6, que le pongamos una de estas sierras eléctricas. Yo no quisiera estar cerca. Nosotros tenemos una herramienta poderosísima en nuestras manos. Es una herramienta que puede salvar almas. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías que la palabra de Dios que tú usas y la que predicas domingo tras domingo y que podemos compartir con los hermanos día tras día es una palabra capaz de salvar? Yo sé que tú lo sabías. Yo estoy recordándotelo para que tú sepas qué tipo de instrumento tenemos en nuestras manos. Timoteo, esa es la palabra que es capaz de salvar. Pablo le está diciendo a Timoteo esto. Una palabra que tú supiste desde la niñez y que lleva a la salvación, que es mediante la fe en Cristo Jesús. Pedro lo dice de esta manera: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23. Y Santiago en su epístola dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Yo no creo que Timoteo ignorara esto, pero era bueno que lo recordara. Porque si la palabra de Dios hizo lo más grande, que fue salvarnos, no va también a sustentar la vida que ya colocó en nosotros. Es la Biblia misma que puede sustentarnos en todas nuestras luchas y tribulaciones. Y Timoteo necesitaba recordar esto. El Espíritu Santo usó su palabra para obrar arrepentimiento y fe, para justificarnos por medio de la fe, y no usará también su palabra para santificarnos, para consolarnos, para corregirnos, para bendecirnos hoy. Y eso me lleva a mi segundo encabezado: no solo salvos, sino sustentados. Todavía no estamos hablando de la administración, estamos hablando de nuestra vida personal. Dios usó su palabra para salvarnos. Dios nos alcanzó por medio de su palabra. Puede ser que nos hayan dicho públicamente, en un contexto público, la predicación, la enseñanza, un estudio bíblico. Puede haber sido a través de un libro. Dios usa diferentes maneras de exponernos a su palabra. Pero esa palabra salva, nos salvó. Y ahora dice Timoteo, tú necesitas mantenerte sustentado por esa palabra. El versículo 15 nos enseña que la palabra juega un papel vital en nuestra salvación y nuestra justificación por la fe. Los versículos 16 y 17 nos enseñan que la palabra juega un papel vital en nuestra santificación. Hemos sido salvos por la fe en Cristo. Pero ahora dice, pero esa persona necesita ahora exponerse a esa misma palabra para poder ser santificado, para dar muerte al pecado y producir la vida de Cristo en nuestras almas. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es beneficiosa para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y a la luz de las palabras que Pablo escribió entonces a Timoteo, es que nosotros también necesitamos mantenernos apegados a la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos sometidos a la autoridad de la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. O sea, ¿qué ocurriría si nuestros hermanos ven que nosotros mismos no nos sometemos a la palabra de Dios? Entonces nosotros somos pastores ciegos, guías de ciegos. Si nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios y después queremos subir al púlpito para decir a las personas, hagan esto, no hagan lo otro, algo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer, estamos imponiendo cargas que no estamos queriendo llevar. Nos parecemos a los fariseos. Necesitamos mantenernos acudiendo a la Biblia, porque ella es la suficiente palabra de Dios, suficiente para nuestra salvación y para nuestra santificación. Nosotros no estamos solo para proclamar sola Escritura, sino que también debemos practicar sola Escritura.
practicarlo y acudiendo a la palabra de Dios, dependiendo de la palabra de Dios. ¿Con qué demostramos las cosas a nuestros hermanos? ¿Con qué aconsejamos a nuestros hermanos? ¿A qué acudimos cuando alguien tiene un problema de adicción? ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? ¿Qué puede librarles de esa adicción? Sino el poder de Dios por medio de su palabra. Y gloria a Dios que hemos visto todos esos casos, ¿no? Manifestándose el poder de Dios. Entonces, tú no vas a poder predicar adecuadamente si tú mismo no lo crees. No vas a poder predicarlo. Lee la palabra con la única intención de alimentar tu alma. Óyeme, y a veces se nos torna difícil a los pastores, ¿no es así? Porque ese versículo es tan adecuado para la hermana tal. Y entonces no traemos esa aplicación a nuestra alma. O sea, lee, trata de enfocarte a leer la palabra de Dios para ti. Busca el plan que te acomode para leer la palabra de Dios y ponerla en tu corazón, reflexionar en tu corazón, porque necesitas sustentar tu alma con el alimento espiritual de la palabra. Antes de ministrar la palabra, debes vivir por la palabra. La palabra es esencial. Dice que es útil, es beneficiosa, es relevante. La idea es, no simplemente es, fuera bueno tenerla. No, es que es necesaria. Útil para enseñar, para impartir la verdad de Dios. Y lo que significa que la palabra debe impartirte a ti enseñanza. Esa palabra también reprende, es útil para reprender, porque nos puede advertir contra errores de fe y de conducta. Para no creer en el error, algo que no es. ¿No es maravilloso ver la misericordia de Dios con nosotros en darnos la verdad cuando hay tantas personas que creen muchísimas cosas que son tonterías y filosofías huecas? Y Dios nos abrió los ojos en su misericordia. La palabra nos reprende y nos enseña cuál es la verdad, pero no solamente nos ayuda en nuestras mentes a abrazar la verdadera doctrina, sino que también nos corrige para no vivir practicando un error. Hay personas que pueden hacer algo de una manera incorrecta y lo aprendieron de cierta manera y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten, porque así fue que me enseñaron. Pero qué bueno es poder ir a la palabra de Dios y uno decir, pero puedes hacerlo mejor. Imagínate que te hayas criado en un contexto donde los esposos o las esposas tienen formas de hacer las cosas que son contrarias a la manera de Dios. Y el uno poder verse a la luz de la palabra y poder enmendar los caminos, eso es una misericordia divina. Corregir, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para redireccionarnos. No solamente nos dice, no, por ahí no es, pero nos encausa por la manera correcta. Nos dice lo que está mal, pero nos encamina para que podamos enmendar nuestros caminos y poder hacer lo correcto. Y después dice para instruir, y nos instruye. Eso es, nos entrena, nos discipula, nos prepara para una vida de piedad. ¡Wow! Qué completa es la palabra de Dios. Es como cuando dicen, bueno, la leche es un alimento completo para los bebés. Bueno, la palabra de Dios es un alimento completo para el alma. Pues nos trata en todos los aspectos, cura enfermedades y nos ayuda a crecer. Y nos desarrolla. Nosotros allá usamos la expresión gordo y colorado. No sé aquí cómo ustedes lo dicen. Bien rozagante y saludable. En la palabra de Dios nos da ese privilegio de poder crecer sanos y saludables espiritualmente hablando. ¿No nos impactan esas fotografías de esos niños malnutridos? Hay creyentes así. Hay creyentes malnutridos. Y aunque no vemos las fotos como vemos estas fotos de estos niños que padecen malnutrición, espiritualmente hay muchos así. Y es un escenario deplorable, muy triste. Tiene consecuencias muy severas. Niños que crecen con esa malnutrición, muchos de ellos tienen secuelas que duran de por vida con ellos. Y podemos ver el impacto de cuando un joven creyente se expone a doctrinas del error y cómo por mala nutrición espiritual
sufre consecuencias a veces por el resto de sus días. Malas decisiones, malos hábitos. La Biblia es el libro más beneficioso del mundo. ¿Tú lo crees? ¿Y estás viviendo a la luz de esa realidad? ¿La lees con la regularidad con que tú deberías leerla? Observen que yo no dije, ¿la estás leyendo diariamente? No porque no sea algo malo leerla diariamente, es algo bueno. Pero yo lo digo para liberar tu conciencia en un sentido, y lo digo aún con temor y temblor. Los creyentes de la iglesia primitiva no tenían Biblias como nosotros las tenemos. Las tenían en sus mentes y corazones. Las tenían cuando iban a la sinagoga y escuchaban la palabra leída. No todo el mundo tenía acceso a los manuscritos. Tú eres un cristiano privilegiado, porque tú tienes la Biblia en tu idioma. Y no solo en tu idioma, porque pudiéramos tener una sola, única versión en español. Y eso sería ya glorioso, una bendición. Tenemos varias para escoger. No, a mí me gusta más aquella, pues úsala. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado! Entonces no es tanto si tú puedes andar con tu Biblia, como si la estás usando. Yo no sé si tú pudiste leerte 10 capítulos ayer o hoy o lo leerás mañana. Pero yo te pregunto, ¿tú has meditado en la palabra de Dios? Porque si hay algo que es claro en la Biblia es que tenemos que mantenernos rumiando y meditando y pensando en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos permite, como si estuviéramos masticando la palabra, apropiarnos de sus nutrientes, para que asimilando estas cosas vivamos la palabra de Dios. Es integrar los principios de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. ¿De qué nos sirve si nuestro sistema digestivo no está funcionando bien y lo que comemos lo expulsamos sin ningún beneficio? Bueno, hay enfermedades espirituales que hacen que las personas lean la Biblia y le entre en el sistema y les salga por allí mismo sin ningún impacto. Eso es una enfermedad espiritual. Y necesitamos salud espiritual para apropiarnos de los nutrientes bíblicos. Tú te estás nutriendo verdaderamente de la palabra de Dios. Por eso fíjate que mi pregunta no es simplemente si tú la estás leyendo. Te estás nutriendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú lees una advertencia bíblica, tú la tomas en serio. O sea, que Dios nos diga, miren, cuidado. Donde Dios dice cuidado, hay que tener cuidado. Porque si lo tomamos a la ligera, imagínense lo que nos puede pasar. Y donde Dios da una promesa, óigame, tómenlo porque eso va a cumplirse. Por eso que alguien decía, debemos leer la Biblia como hacen como algunos países leen los idiomas. Pues nosotros leemos los idiomas y leemos diciendo no. Dice, no, lee la Biblia diciendo, sí. Algunos idiomas que están escritos verticalmente. Dice, dile que sí a las promesas de Dios. Dile en tu corazón que sí, aprópiate de esa promesa de Dios. O sea, ¿cuántas promesas no leemos que no las asimilamos y cuando llega el día del turbión nos turbamos porque no hemos abrazado lo que Dios prometió hacer por nosotros? Él prometió cuidarnos y sostenernos y aún hacer bien a través de los males que llegan a nuestras vidas. La Biblia es un libro que nos enseña a cómo vivir. El salmista, por eso en el Salmo 119 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Porque ¿qué nos enseña a vivir? Él podía ver el impacto en su propia vida. El Señor nos salvó para que nosotros hagamos buenas obras, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y la Biblia lo que hace es equiparnos para que cumplamos el propósito de nuestra salvación.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Ven? Él lo preparó de antemano. La Biblia nos equipa para que cumplamos ese propósito. ¿Y para qué quieres tú ser un maestro de las Escrituras? Si no es para poder conseguir lo que solo la Biblia es capaz de producir. O sea, ¿qué tú quieres? ¿El lugar de preeminencia o el privilegio del servicio? De ser un instrumento para traspasar la bendita palabra de Dios a los demás. ¿Para qué buscar esos frutos en otros si primero tú no estás procurando esos frutos para tu propia vida personal? ¿No es eso hipocresía? ¿Tenemos otra palabra para eso? No, hermanos, muchas veces somos hipócritas y con mucho celo le pedimos a los demás que hagan cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Amados amigos y hermanos pastores, seamos humildes y transparentes en la presencia del Altísimo. Reflexiona hoy. No importa cuántos años tú hayas tenido en el Evangelio ni en el ministerio, reflexiona hoy. ¿Qué uso tú estás dando a este bendito libro que Dios nos ha dado? Si tú lo estás usando simplemente como un instrumento de trabajo, de tu profesión, o si tú lo estás usando ciertamente para tu vida como un sustento espiritual, el alimento, la medicina para tu alma. Todo eso es lo que la palabra hace. Todo eso que la palabra logra debe comenzar por nosotros mismos. Y el tiempo se me va a ir. ¿Hasta qué hora tengo yo ahora? No hay, ok, sigo. Pero Timoteo necesitaba oír eso. Y yo sospecho que nosotros también. Que nosotros también. El hombre de Dios necesita leer la palabra y meditar en la palabra para sí mismo. Timoteo, cuídate. Timoteo, cuídate. Así es que tú vas a poder ser de bendición para otros. Lo que tú estás leyendo está teniendo impacto. ¿Qué de lo que tú leíste la semana pasada te impactó y te transformó de alguna manera? Algo que te llevara a tomar una decisión. Bueno, de ahora en adelante yo voy a, wow, la verdad es que no estoy usando mis labios de la mejor manera. Debo orar más. ¿Qué cambio hubo como resultado de lo que tú leíste en los últimos días? ¿Te resultaría difícil recordar estas cosas y compartirlas con otros? Porque puede ser que estés leyendo y no te encuentres realmente nutriéndote. Y estás cumpliendo y hasta llenando las marcas en el calendario. Leído, bien. Uno puede hacer acuerdos con amigos, ¿no? Pregúntame cómo yo estoy con mi vida espiritual. Y eso puede sonar muy bonito, pero en la práctica, cuando uno no está haciendo lo que tiene que hacer, uno no quiere que le pregunten. Que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte. Somos así. Pero hermanos, no tenemos que leer por leer. No leas por leer. Lee la Biblia para beneficiarte. Es la carta de amor que Dios nos ha enviado del cielo. ¿Cómo leíamos nosotros las cartas de amor de nuestras enamoradas, no? ¿Cómo era? ¿Algo mecánico o anhelábamos leer? Ya ahora es por texto. Pero vemos la idea, cómo Dios nos envía un mensaje de amor y nosotros debemos procurar, anhelar, leer ese mensaje de amor. Pero no solamente necesitamos leer y meditar en la palabra de Dios. El hombre de Dios necesita orar la palabra. Orar la palabra. Y quien desee conocer más acerca de cómo orar la palabra,
Solo tiene que leer el libro Orando la Biblia, Praying the Bible, de Donald Whitney, de todo corazón. Se los exhortaría. Y aquellos que no pueden tratar de conseguir la charla que él ha dado y se ha traducido en español sobre ese tema, porque es algo revolucionador. ¿Cómo caemos tan fácilmente en orar siempre las mismas cosas de la misma manera y todo se torna en una rutina? Pero cuando uno ora la Biblia, es como si uno tuviera siempre una manera diferente de orar por las cosas más importantes que debemos orar, pero con un frescor. Con un frescor. Y uno te toca en la lectura leer el Salmo 23 y tú te expones allí a Jehová es mi pastor. Y tú tomas esa expresión y tú puedes decir, Señor, yo he vivido como una oveja descarriada. Y yo te suplico que tú me ayudes a volver a tu redil, que yo me pueda ver como una oveja que tranquila reposa en tus brazos. Y que yo pueda dejarme guiar, que yo no sea una oveja obstinada y terca. Padre, yo quiero que tú me ayudes a poder ver los frutos de tu pastoreo en mi vida y yo dejarme guiar por ti. Eso es orar la palabra de Dios. Perdóname, Señor, por ser tan terco. Ve, estamos orando por las mismas cosas y podemos adorar a Dios. Oh Señor, te alabamos. Qué pastor eres, oh Dios. Qué cuidado, qué ternura, qué amor. Y estás orando la palabra. Y ustedes no creen que la oración que está fundamentada en la palabra de Dios va a ser la oración que más convenza al Altísimo de lo que le estamos orando. Ese es el mejor argumento. Pero también puedes orar por tus hijos, puedes orar por tu iglesia, puedes orar, Señor, oh Dios, trae a mis hijos a tu redil. Tú eres el buen pastor, atráelos, oh Señor. Oh, mi hijo está confundido, tiene una decisión que tomar, yo te ruego, guíale en la dirección, pastorea su alma. Tiene múltiples maneras en que la palabra podemos utilizarla orando y aún enseñar a nuestras congregaciones a usar la palabra de Dios. Decía el puritano Richard Baxter, sobre todo debes estar mucho en oración secreta y meditación. Debes conseguir el fuego celestial que va a encender tus sacrificios. Dice, cuando tú usas la palabra y tus oraciones están impregnadas con la palabra, el altar se enciende. Y elevas entonces oraciones significativas en la presencia de Dios. Pero el hombre no solo necesita meditar en la palabra, necesita orar la palabra, el hombre de Dios necesita aplicar la palabra. Aplicar la palabra. Nuestra dependencia de la palabra de Dios no se circunscribe únicamente al uso que hacemos durante nuestros tiempos devocionales. Es con un contacto reflexionar en la palabra y aplicar y tomar decisiones. El hombre de Dios necesita abrazar la palabra y aplicarla continuamente. Cuando está con su familia, cuando está con amigos, cuando está en el trabajo, cuando está en la iglesia, continuamente la palabra de Dios. Y el hombre de Dios por excelencia, ¿quién es? Sino nuestro bendito Señor Jesucristo. Y es evidente por los relatos de los evangelios que durante su ministerio terrenal fue un hombre de Dios que dependió de la palabra de Dios. Se alimentó de la palabra memorizándola. A veces los hombres solamente piensan en que Él fue Dios, pero Él es hombre. Y como hombre memorizó la palabra de Dios y la aplicó a cada situación y se defendió con ella cuando vinieron las tentaciones. Y a nosotros se nos llama a usar esa palabra como la espada del Espíritu, tal como la usó nuestro Señor. Y si Él se dependió de la Biblia de esa forma, ¿qué nos queda a ti y a mí? ¿Qué nos queda a nosotros? No importa por eso los años de victoria espiritual que tú hayas tenido. Hoy necesitamos mantenernos apegados a la palabra de Dios. ¿Te has alejado de ella? ¿De alguna manera estás descuidando la palabra de Dios y la aplicación, la transformación que la palabra de Dios debe producir en ti? Entonces, este es un buen momento para tomar resoluciones. Decía Ligon Duncan en ese mensaje que mencionaba anteriormente, deja que tu corazón comience a amar algo o alguien más que el Dios de la Escritura, más que las promesas de la palabra, y estás a solo un paso de negar la Escritura y apartarte de la fe. Empieza a albergar esa idea de que la palabra no es tan importante, ya a un paso de negar la palabra de Dios.
En primer lugar, vimos que somos salvos por la palabra. En segundo lugar, somos sustentados por la palabra. En tercer lugar, estamos sirviendo con la palabra. Sirviendo con la palabra. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Observen cómo en el versículo 1 Pablo llama a Dios Padre y a Dios Hijo como testigos de lo que Timoteo haría con la palabra. Porque a ellos daremos cuenta de la asombrosa responsabilidad que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Predica la palabra. El púlpito no es para contar historias y hacer cuentos. El púlpito no es para exhibir nuestra inteligencia y nuestra personalidad. El púlpito es el lugar sagrado para traspasar la bendita palabra de Dios a los semejantes. Predica la palabra, proclámala, traspásala. Es claro que la palabra a la que Pablo hace referencia es la palabra de Dios. No se trata de nuestra palabra. Porque lo que nuestra gente necesita no son nuestras opiniones. No es que nunca haya lugar para nosotros expresar nuestras opiniones. Pero debemos decirle a las personas que son nuestra opinión y no la opinión de Dios necesariamente. Dios no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Y puede haber momentos, como lo dicen, que podemos, hablando con alguien, decir, a mí me parece, pero yo no estoy seguro, no te puedo decir así dice la palabra de Dios. Pero a la hora de predicar, por eso tenemos que estar tan seguros de lo que estamos diciendo. Porque es el mensaje de Dios que tenemos que traspasar. No nos predicamos a nosotros mismos. Dice Pablo en 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Entonces, ¿qué debemos predicar entonces? Toda la Escritura que es inspirada por Dios. Esa es la palabra que debemos predicar. En ese texto que leímos al principio, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué debemos predicar? Esa toda Escritura. Esa toda Escritura. Eso pone ese límite en nuestra predicación, de que es esa y no otra. No estamos supuestos a vivir únicamente por las partes que nos gustan de la palabra o las partes que nos convienen de la palabra. En ese sentido, como hablábamos con unos hermanos en el día de ayer, el menú no lo ponemos nosotros, lo pone Dios. Ay, pero es que a mí no me gusta eso. Habla con el chef. Y así nosotros tenemos que anunciar y proclamar todo el consejo de Dios. Y el que sea escritura, toda la escritura, el que sea escritura, tiene la implicación de que tenemos que analizar gramaticalmente lo que la Biblia enseña para poder transmitir adecuadamente su mensaje. Es escritura, se puso por escrito en un idioma que tiene reglas y leyes y principios. Y eso entonces trae una implicación a veces en la forma como Pablo dice algo, y por eso él argumenta, no habla de sus simientes como si fueran muchos, sino su simiente porque es una. Entonces es importante ese aspecto gramatical. Y estamos por eso predicando escritura. Y el que sea inspirada implica que tienen su origen en Dios y que no estamos llamados a generar escritura, sino a exponer la escritura. No estamos generando escritos, estamos usando la que ya tenemos. Por eso somos embajadores que transmiten el contenido del Rey con fidelidad. Hermanos, qué responsabilidad tan asombrosa Dios nos ha dado. De ser embajadores fieles del mensaje de Dios. Podemos ser vehículos eficaces del mensaje divino. Y el hecho de que Dios no hable audible directamente a las personas y que no existieran Biblias. No, yo me encargo de eso. Despreocúpense ustedes. Y aquí todos estuviéramos allí sentados, yo estaría ahí también. Y la voz se oye. O sale una mano escrita, porque Dios puede usar esa mano escrita. No lo usó con Belsasar. Mené, tequelu, parsin.
Y ahí estamos todos sentados y escuchando todo lo que Dios quiera decirnos a nosotros. Pero no, Dios quiere hablar a través de la locura de la predicación. Y a través de instrumentos débiles como tú y como yo. ¡Wow! ¡Qué encomienda! ¡Qué responsabilidad! El autor Roger Ellsworth, en el libro Querido Timoteo, Cartas sobre el Ministerio Pastoral, tiene un capítulo sobre este tema de predicar la palabra. Y él dice, no permitas que la multitud de responsabilidades te distraiga de tu responsabilidad principal, que es alimentar al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Esto requiere tiempo y debes, por tanto, encontrarlo. Probablemente encontrarás necesario, como muchos pastores lo hacen, apartar un tiempo durante la semana, durante los cuales solo estarás disponible en caso de emergencia. Quizás encontrarás necesario meterte en tu despacho muy temprano por la mañana para estudiar y preparar el sermón. Con frecuencia la tentación de tomar atajos se presentará delante de ti. Muchos pastores ceden a la tentación y con regularidad ofrecen a sus hermanos sermones por internet o sermones que ya han escuchado en cinta de pastores conocidos. Que no es malo escuchar sermones de otros, yo lo hago, ¿verdad? Lo que está diciendo es, no escudes tu irresponsabilidad en utilizar sermones de otros y luego hablar como si fueran tuyos. Dice, te insto a que resistas esta tentación con toda tu fuerza. Dios no te ha puesto delante de tu congregación para pronunciar el sermón que John MacArthur le predicó a su congregación. Que me recuerda una anécdota de John MacArthur. Una vez está predicando en una iglesia y se le acerca una hermana posteriormente, después del mensaje, y le dice, pastor, usted predicó el mismo mensaje que nuestro pastor nos predicó hace tantas semanas. Usted está usando los sermones de nuestro pastor. Parece que el pastor no le dijo de quién era. Pero ven el punto, tenemos que predicar la palabra. Y nuestros hermanos necesitan una dieta particular. Y nosotros tenemos que saber qué le hablamos a nuestros hermanos de la palabra. Y debemos prepararnos, estudiar. Hermanos, no es tan fácil uno poder descuidarse y ser un holgazán y no preparar el alimento que con esmero hay que preparar para la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. ¿Te gustaría que en tu familia la comida se preparara de la manera como tú preparas los sermones? Y hermanos, una vez sabemos lo que la palabra es, sus cualidades y todo lo que logra, nosotros vamos a estar animados para predicar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios en nuestro ministerio pastoral. Si la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, entonces es plenamente digna de confianza. Logrará aquello que promete. Estaremos trabajando con una herramienta completamente eficaz y que no tiene fecha de expiración. No, porque ahora los tiempos son nuevos. Podrán venir los vientos de todas las filosofías humanas que quieran y vengan y se van. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nuestros ministerios dependen de la autoridad del libro. Por eso es un libro que tiene autoridad. Y como Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña, 2 Timoteo 4:11. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, 2 Timoteo 4:2. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, Tito 2:15. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. O cuando le dice a los ricos en este mundo, enséñales, y es el verbo que utiliza allí, es mándales, que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Pero a esos hermanos que son los que dan más dinero en la iglesia, les voy a hablar así. Sí, Timoteo, diles, mándales que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas. Y es por esa autoridad que tiene la palabra de Dios que alguien dijo que el Señor no nos dio 10 sugerencias, sino 10 mandamientos. No son sugerencias. Nuestra verdadera esperanza en el ministerio, amados hermanos, radica en el autor de nuestro libro. Es Dios. Y predicamos la palabra de Dios, que es suficiente. Jonás, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad,
y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás, a regañadientes, fue y lo proclamó. Por eso es el mensaje evangelístico más mal predicado y que mayor fruto ha dado en la historia. Él está, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días, para que ni lo oyeran bien. Y se llamaron a un ayuno nacional. Impresionante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y él dio el mensaje que Dios le había encomendado. El poder no estaba en el mensajero. El poder estaba en el mensaje. El poder del evangelio. Pero obviamente nosotros debemos anunciarlo debidamente. Y debemos pronunciarlo mejor. Es lo correcto. Jonás pecó en la manera en cómo lo hizo. Jonás pecó por la actitud de su corazón. Y el libro de Jonás está allí para mostrar que Dios es compasivo. Y cómo Jonás debió ser tan compasivo como el Señor también. Imitar a Dios en su compasión. Yo creo que hemos traspasado la esencia de todo lo que quería transmitirles, amados hermanos. Solo permítame añadir lo siguiente. Regresemos a la palabra. Regresemos a la palabra para usarla para nuestras vidas personales y nuestras vidas ministeriales. Pero bañemos nuestros esfuerzos con la palabra en oración. Una vez más le cito a Ellsworth: para predicar bien, debes orar bien. Mis años en el ministerio me han convencido de que mientras que la predicación verdadera es difícil, la oración genuina es aún más dura. Creo que Satanás, conociendo mejor que nosotros el valor de la oración, lucha contra nosotros en este asunto más que en ningún otro. Pero debemos orar. La oración recoge fuerza de Dios contra Satanás. Nos aparta de nuestras preocupaciones con nosotros mismos y nos redirige hacia Dios, el cual es el único que puede darnos suficiencia para predicar. La oración es el conducto que Dios ha establecido entre su suficiencia y nuestra lamentable insuficiencia. Una palabra poderosa en nuestras manos, solo en oración, puede ser aplicada y transmitida. El Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por el regalo de tu libro. Oh Dios bendito, cómo hemos de agradecerte y alabarte como tú mereces por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Oh, qué mal uso le hemos dado tantas veces a tu libro, Señor. Cuántas veces hemos echado tus palabras tras nuestras espaldas. Perdónanos, Señor. Ten tratos con nuestras almas, oh Padre. Ayúdanos en estos días a reflexionar con humildad y sinceridad en tu presencia. Porque tú eres un Dios amplio en perdonar. Y tú quieres que nosotros te sirvamos. Tú puedes escoger hombres mejores que nosotros para servir y hacer la obra que tú nos has encomendado, pero no nos has encomendado a nosotros, hombres tan débiles. Te rogamos, Señor, que por tu Espíritu nos ayudes a hacer la labor en dependencia de ti, total, Señor, para que la gloria sea tuya y sea evidente que solo en tu nombre nosotros hemos podido hacer lo que podamos hacer. Porque tu palabra es viva y eficaz, nosotros somos débiles. Ten misericordia de nosotros, pero concédenos el ser fieles. Ser fieles en la transmisión y en el abrazo del mensaje que tú nos has dado. Gracias por tu palabra una vez más. Continúa con nosotros, Señor. Continúa con tratos en nuestras almas. Permítenos reflexionar, morar y habitar en tu presencia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.